Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 14 de septiembre del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 551 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y muy bien, estamos conmemorando nuestro quinto aniversario y con motivo de estar celebrando, tenemos a un gran invitado, un gran analista de fútbol internacional, como lo es Barack Feber. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Ernesto. Aquí, lamento que el presupuesto no haya dado para más, para celebrar estos 5 años, pero bueno, gustoso de estar aquí. Muy bien, él tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado con la revista Tiro de Esquina, que fue una de sus primeras colaboraciones. También con ESPN, con TV Azteca y con Milenio. Y ha cubierto Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, todos estos grandes eventos deportivos. Muy bien, la primera pregunta, ¿por qué se ha sobrevalorado el precio de los jugadores? Como lo ha mencionado el filósofo francés Jean-Claude Michet, que cómo han inflacionado el precio de los jugadores y esto ha afectado tal vez en una manera de estilos de juego o es así como lo analiza. ¿Usted cómo vería por qué se ha sobrevalorado el precio de los jugadores? No, a ver, ¿por qué? Porque todo se ha sobrevalorado, ¿no? Todo ha crecido, es decir, Uh-huh. la industria del fútbol en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos, ¿qué será? A partir de 2010 más o menos, ¿no? Se ha disparado demasiado, ¿no? En lo que se refiere a la cantidad de ingresos que genera. Entonces, a ver, si los derechos de transmisión se han ido a las nubes, si los derechos de sponsorización de las camisetas se han ido a las nubes, si todo lo que rodea al fútbol se ha ido a las nubes, los salarios se han ido a las nubes, pues está claro que la materia prima del fútbol también se tiene que ir a las nubes. Entonces, si quieres futbolistas, para poder encabezar un proyecto que busque reconocimiento, porque muchas veces no Uh-huh. solamente es algo económico, ¿no? Hay ejemplos muy claros de clubes que no les importa el dinero, sino un reconocimiento, ¿no? Global, el caso claro del Paris Saint-Germain o del Manchester City. Entonces, lo normal es que los jugadores te cuesten, ¿no? Es a mí algo perfectamente normal y sería preocupante, ¿no? Que todo el mundo se enriqueciera, ¿no? Y que los equipos pudieran vender sus partidos a las televisoras 10 veces más caro y que la UEFA, en este caso en Europa, premiara a los equipos participantes de la Champions 500% más de lo que le premiaba antes, por decir una cifra al aire, pero realmente han subido los premios de una manera increíble, se han ido disparando. Sería preocupante, te digo, que los jugadores sigan costando lo mismo o sigan ganando el mismo dinero, ¿no? Al final es una materia prima, son los que hacen posible todo esto y por supuesto que tienen que ajustarse, ¿no? Tanto sus salarios como el costo de sus servicios a la realidad del mercado. Y ya después podemos, por supuesto, entrarle a por qué se paga tanto por la transmisión de un equipo de fútbol, ¿no? O de una competencia, o por porque aparezca tu marca en una camiseta de fútbol. Bueno, porque las empresas que deciden pagar por los derechos de transmisión, porque las empresas que deciden que es una buena idea poner su nombre en las camisetas de los principales equipos, sienten que les van a salir las cuentas, ¿no? Y por eso se ha ido hasta arriba todo, ¿no? En el fútbol y el mercado, ¿no? En las transferencias, pues no podían ser excepción. ¿Usted cree que esto ha modificado en el estilo de la forma de juego, como menciona el filósofo francés, en, Pero, en proteger más al jugador, a la mercancía que es el jugador, para no, para proteger su bien activo, vaya? no, a ver, habría que leerlo, habría que entenderlo, ¿no? Ujú. Habría que conversar con él para saber
cuál es su idea exactamente a qué se refiere, pero al contrario, yo creo que al futbolista se le protege muy poco. Ve cuántos partidos lo pones a jugar por temporada, por lo mismo, porque se vende tanto que al final todos los sponsors, las televisiones, todos los que realmente pagan para que el futbolista pueda ganar lo que gana, pues necesitan recuperar la inversión e inventar torneos y más partidos y todo esto lo que hace, lo último que hace es proteger al futbolista, ¿no? Hay más lesiones que nunca, la demanda es tremenda, entonces yo no considero, ¿no? Insisto, habría que ver a qué se refiere exactamente, habría que conversar con él para ver si estoy de acuerdo con él o no, pero así como me lo planteas, yo creo que no, que los tiempos modernos o el hecho de que los fichajes vayan tan arriba no tiene incidencia con el fútbol que se juega, ¿no? Tiene incidencia e igual esa es su idea, con que hay tanta demanda de partidos, tanta exigencia a los jugadores, que los jugadores muchas veces tienen que administrar cuándo sí y cuándo no poner el 100%, algunos de ellos, otros pondrán el 100% siempre, ¿no? Pero salvo esa apreciación que sí la puedo entender, ¿no? Que exiges tanto para recuperar el dinero a los jugadores, que los jugadores ya no pueden dar el 100% en cada partido, pues por ahí sí se podría entender. Claro, vemos las modificaciones que se han hecho en las competiciones, han aumentado partidos en la Eurocopa, participantes, ahora veremos en la Copa del Mundo del 2026, en donde se alargarán más los partidos, las distintas instancias en las que se participan y esto modifica totalmente los calendarios de las grandes ligas en Europa y en el mundo. Sin duda, sí. Es un problema muy fuerte el no proteger el activo, que es el jugador. Claro, porque además va en detrimento de lo que debería ser lo más importante, ¿no? El buen espectáculo que a la vez genere cosas importantes, pero al final se han dado cuenta que el fútbol vende, independientemente de que sea un espectáculo extraordinario y exquisito o no. Mientras estén Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? y el Neymar en turno, van a vender. Y no les importa y es una desgracia, ¿no? Porque al final, en ese sentido, volviendo a lo del filósofo, pues por ahí también podría tener cierta razón. Un Messi más descansado, un Cristiano Ronaldo más descansado, un Neymar más descansado, en las Copas del Mundo podrían haber hecho mucho más. Yo creo que se comete un error reduccionista a la hora de analizar la historia del fútbol solamente basado en los mundiales. Se hizo durante mucho tiempo porque no había recursos para tener una aproximación más global al fútbol, ¿no? Tenías para ver a los jugadores alrededor del mundo una oportunidad cada 4 años. Ahora ya puedes ver la obra y gracia de cada futbolista de élite en el día a día, ¿no? Dos veces a la semana los ves sin ningún problema. Es algo que no ocurría antes. Por eso la magnitud de Cristiano Ronaldo, de Messi y compañía va a seguir siendo elevadísima, más allá de que en la historia de los mundiales no hayan logrado gran cosa. Ahora, es una pena, porque yo estoy convencido, que de haber llegado en una situación en la que no hubieran tenido tanta demanda física en los meses previos al mundial, porque el mundial se juega al final de la temporada, ¿no? Entonces, llegas arrastrando demasiadas competencias en tus piernas, y está claro que sin justificar a las grandes figuras del fútbol que no han logrado trascender en Copa del Mundo últimamente, pues si el calendario fuera un poco más benévolo, probablemente la Copa del Mundo como mayor producto del fútbol se habría beneficiado. También el estilo, la calidad al dar aumento, como usted lo mencionaba, de los participantes, baja todas estas situaciones. Por ejemplo, vemos en la Eurocopa del hace 4 años, en donde se aumentaba el número de participantes y bajó la calidad de juego, comparándola con la Eurocopa del 2012 o la del 2008. Sí, no, claro, porque no solamente es la obvia circunstancia de que tienes equipos y futbolistas que no tienen en su mayoría el nivel adecuado como para regalarte grandes partidos de fútbol, es decir, empiezas a tener partidos muy disparejos y aquel equipo que no tiene
la materia prima, ¿no? Para realmente disputarle en la cancha el balón y la iniciativa a su rival, pues tiene que valerse de otros argumentos, ¿no? Más defensivos, más de organización, para poder competir. Y compiten, son partidos parejos la mayoría de esos, ¿no? Tampoco se está hablando de que son goleadas, pero sí que deterioran el espectáculo como tal, porque tienes un equipo agresivo, un equipo activo, proactivo, y otro que es defensivo, que es reactivo, y que no le queda de otra además, porque es la única manera en la que se puede defender. En el formato anterior, y esto aplica también para las Copas del Mundo, pero si estamos hablando de la Eurocopa, en el formato anterior, pues sí, ¿no? Tenías 16 equipos y por ahí te sobraban, entre comillas, 2 o 3, ¿no? 2 o 3 que realmente tenían que jugar, como te estoy diciendo, que juegan los equipos que necesitan competir y que no tienen otra vía para hacerlo. Con los demás eran choques de trenes. Y aquí no, aquí lo que consigues es dispersar a los trenes para que no choquen entre ellos, al menos no en la fase de grupos, y luego ya se van encontrando a partir de la fase de cuartos de final, ¿no? Lo que ya es demasiado tarde, ¿no? Y es un poco como ocurre con la Champions y con el Mundial, que ya empiezan, pero hasta la segunda ronda, que lo demás es paja, ¿no? Lo que ocurre en la primera fase. Pero no solo eso, sino que también eso te lleva a un sistema en el que antes eran 16 equipos, ¿no? En la Eurocopa, ahora son 24. Cuando eran 16 era muy fácil y simétrico el asunto de que clasifican la mitad, ¿no? De los 16, los 2 primeros de cada grupo se van a cuartos de final y ya no hay problemas de andar haciendo cuentas. Con 24 ya tienes grupos asimétricos, en lo que se refiere a que son 6, entonces si clasifican los 2 primeros, nada más tienes 12, entonces necesitas 16, ¿no? Para llegar a 1, entonces para tener esos 4 que te faltan, entonces ya empiezas a hacer cuentas e invitar a los 4 mejores terceros lugares, que acaban siendo todos los terceros lugares menos los 2 peores. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que todo el mundo especula, ¿no? Que de por sí esos equipos que no pueden competir demasiado contra los grandes, pues tienen que no solamente defender esa posibilidad de competir con sus pocos argumentos, sino que además le estás dando una razón muy válida para hacerlo, porque al final clasifican 3 de 4 en el grupo, ¿no? Entonces, si no los golean los 2 favoritos del grupo y ellos logran ganarle al otro equipo que no es tan fuerte, pues ya está, ¿no? Pueden avanzar a la siguiente ronda. Y el resultado de eso es, claro, un montón de partidos en donde los equipos especulan, los grandes y los pequeños, porque aquí me enfoqué mucho en las selecciones que no son tan poderosas, pero también las poderosas pues saben que tienen partidos y que no pasa nada si pierden el primero, ya tendrán el segundo y el tercero para recuperarse, ¿no? Porque al final clasifica casi todo el mundo a la siguiente ronda. Entonces, por donde lo quieras ver, la ampliación de equipos es desastrosa, ¿no? Para los intereses de la Eurocopa y del Mundial. En esta cuestión histórica de la Liga de Campeones, veíamos equipos que llegaban como el Benfica, el Celtic, el Reims de Francia, o el Steaua o la Sampdoria, que llegaban a las finales de la Liga de Campeones, y dado por la inflación de los precios de los jugadores y de los equipos que fueron adquiriendo mayor capacidad de capital, pues cómo vino a afectar las competiciones para que estos equipos ya no sobresalieran en estas competiciones que vemos ahora. Claro, a ver, hay 2 principales razones, ¿no? La primera es algo que el fútbol no puede controlar tan fácilmente, tiene que ver con la ley Bosman, ¿no? Aquel libre tránsito de empleados en Europa, en donde tú como UEFA no es tan fácil poner candados, ¿no? Entonces, sí, Inglaterra, por ejemplo, a nivel local sí lo hace, pero es a través también de lo que hacía el Reino Unido, ¿no? Es decir, si tú quieres una visa de trabajo para trabajar en Gran Bretaña, entonces necesitas estar avalado, ¿no? De que eres mejor en los servicios que prestes que el promedio de la gente que ya tengo aquí en Reino Unido, ¿no? En este caso, si lo aterrizamos en la Premier League, por eso la Premier League tenía esa cláusula famosa de que no siempre se aplicaba, pero no era tanto cláusula de Premier League, sino cláusula del Reino Unido, en donde los jugadores debían haber jugado un porcentaje de minutos en sus selecciones nacionales como para poder ser fichados, ¿no? Por un equipo de Premier League. Pero salvo esos candados que podrías poner, ya era muy difícil. Entonces eso tiene como consecuencia que los equipos donde no se puede pagar muy bien, ¿no? de las ligas, ya sea porque son países en desarrollo dentro de Europa, sobre todo los del este, ¿no? Todos los equipos que mencionas, el Steaua de Bucarest, el Estrella Roja de Belgrado, y los de países mucho más avanzados, pero con ligas y mercados mucho más pequeños y que no pueden competir, como los de Países Bajos, ¿no? El PSV, el Ajax,
el Celtic en Escocia, en fin, son países que por ahí tienen economías mucho más sólidas que las de los países de la ex Yugoslavia, ¿no? O de Rumanía. Pero sus ligas económicamente no dan para más. Entonces, con la ley Bosman, lo que hace es que antes podías escoger a los 2 o 3 mejores futbolistas de esos equipos y llevártelos, ¿no? Porque cada equipo estaba limitado a 3 extranjeros por equipo y no los desmantelabas. Ahora da igual, te los llevas aunque no jueguen nunca, ¿no? Por si acaso funciona y te los llevas cada vez más jóvenes y entonces es imposible, ¿no? Para esos equipos seguir progresando y hasta el Ajax, que es el mejor ejemplo de un equipo basado en su academia y que ha mantenido el rumbo, pues el Ajax, más allá de lo que hizo hace 2 años, que fue extraordinario, pues lo que fue extraordinario hace 2 años debería ser lo habitual, ¿no? Verlo competir ahí siempre arriba, pero es imposible, ¿no? Eso es una sola de las razones, ¿no? La ley Bosman. Ahora, la ley Bosman lo que provoca en este sentido es que los jugadores de primer nivel jueguen en los grandes equipos y eso siempre ha pasado. En el Barça, en el Madrid, en su momento los de Italia, ahora los de Inglaterra, eso siempre va a pasar. Los mejores jugadores van a jugar en los mejores clubes, que son los que más le pueden pagar. Pero a partir de la ley Bosman, lo que ocurre es que hay una segunda especie de jugadores, que todos que son muy, muy buenos, no tan buenos como los A, llamémosle, pongámosle jugadores B. Esos jugadores B no les alcanzaba para jugar seguramente en los equipos A, porque los equipos A tenían límite de 3 extranjeros, y sus 3 extranjeros eran jugadores A. Entonces los B tenían que conformarse con jugar en equipos, llamémosle B, ¿no? Y eso generaba mucho mayor competencia. Ahora los jugadores B, ¿dónde están? En los equipos A, aunque sea de suplentes, pero también los B, y muchas veces hasta los C, ¿no? Y entonces los equipos de élite acaban acumulando a 18, 20, 25 futbolistas en su primer equipo, no todos ellos juegan, y los que empiezan a destacar en todos aquellos equipos que no sean los 12 o 14 de élite, pues es cuestión de tiempo, 1 o 2 años a lo mucho, para que pasen a aquellos equipos, ¿no? Es inevitable. Entonces, esa es la dinámica que ha provocado principalmente el que estos equipos ya no puedan destacar como lo hacían antes. Ahora, tú mencionas a la Sampdoria, por ejemplo, ¿no? Porque también esto le afecta a equipos de ligas importantes. Y yo te hablaba de 2 razones, y la segunda razón es que antes, con la Copa de Europa vieja, antes de que se llamara Liga de Campeones, curiosamente, la paradoja es que mientras se llamaba Copa de Europa, solamente iban los campeones. Desde que se llama Liga de Campeones, pues van los campeones y los segundos, y en algunos casos los terceros y los cuartos, ¿no? Ya no es una Liga de Campeones. Entonces, antaño, cuando solamente jugaban los campeones, pues era mucho menos complicado avanzar rondas y meterte a una final. Era complicado porque tenías que ser campeón de tu liga, que está muy, muy complicado, ¿verdad? Pero bueno, digamos que una cosa lleva a la otra, porque antes de la ley Bosman, ser campeón de tu liga, con todo el mérito que conllevaba, no era tan complicado para equipos como la Sampdoria, citando el ejemplo que pones. Pero ahora sí, la Sampdoria, ¿cómo le va a hacer? Entonces antes jugabas Europa League, y la Europa League, que era para los segundos, terceros, cuartos y quintos de las grandes ligas, pues tenía mucha más complejidad de meterte a la final que la Copa de Europa, porque la Copa de Europa, los grandes escalones eran el campeón de Italia, el campeón de Inglaterra cuando no estaba suspendido, ¿no? que durante muchos años no estuvo, el campeón de Italia, el de Inglaterra, insisto, con asterisco, el de España y el de Alemania, ¿no? Quizás el de Francia, pero ya eran 5 escalones, y si los podías sortear, de repente te metías en una final y hasta la ganabas. Y en la Copa UEFA, no, en la Copa UEFA es que tenías al segundo, tercero y cuarto de Italia. Entonces, si el campeón había sido la Juventus en la Copa de Europa, pues si alguien eliminaba a la Juventus, tú ya la librabas, ¿no? Pero aquí, ¿no? En la Copa UEFA, pues a lo mejor te quedaba el Inter, la Roma y el Milan. Y si alguno eliminaba al Inter, pues de todas formas te tocaba con el Milan. Y si el Milan te tocaba al otro, pues igual a ti te tocaba la Roma. Entonces realmente era mucho más difícil jugar la Copa UEFA, que ahora se transformó en Europa League, que la Copa de Europa, que se cambió a Liga de Campeones. Entonces esos 2 factores, ¿no? El cambio en la competencia europea, el hacer mucho más difícil el acceso a las fases finales de la Liga de Campeones, y la ley Bosman. Está claro que son los 2 grandes culpables. Claro, también vino a modificar toda esta intromisión de los países en la Comunidad Económica Europea, en donde vino a afectarse también la creación de jugadores en las ligas más abajo, y aparte vino la apertura de
de fronteras y traer jugadores de África, de Asia, de América. Y también vino a modificar toda esta visoría que se daba solamente en los países y aparte se daba mejor calidad al momento de traer jugadores extranjeros, por ejemplo en la liga italiana. Claro, no, claro, sí, porque si estamos hablando de los jugadores de Europa del Este, te los traías ya cuando estaban consolidados, cuando ya los habías visto en la vieja Copa de Europa con sus equipos, con el Estrella de Belgrado, con el Steaua de Bucarest, etcétera, con el mismo, no sé, es decir, insisto yo, ni siquiera estamos hablando solamente de los equipos del Este, ¿no? Los mismos jugadores de las ligas portuguesas, que sigue siendo una gran liga de exportación, o de la Eredivisie, que sigue manteniéndose, pero yo creo que tanto la liga portuguesa como la liga de los Países Bajos, con esta capacidad de poder capturar talento en Sudamérica a mansalva, sin limitaciones prácticamente. En Portugal, pues sabemos que no hay limitación con el pasaporte brasileño. Y en los Países Bajos, pues el hecho de que sean jugadores sudamericanos, sobre todo argentinos, muchos de ellos, con la posibilidad de un pasaporte comunitario, pues también les genera la posibilidad de captar tanto a chicos de Sudamérica como a chicos de países del Este. Pero ¿qué pasa? Lo que te digo, que antes, cuando ibas con un jugador del Este, ibas directamente al mercado, ¿no? A cualquier país de la ex Yugoslavia, a Rumania, etcétera. Y aquí más bien estos chicos dan el salto muy pronto, cuando están todavía muy maduros, probablemente a la Eredivisie, que es una de esas ligas de trampolín, digamos, en Europa, y difícilmente se consolidan por lo mismo, ¿no? Porque la competencia es férrea, porque no es lo mismo estar en tu casa como un adolescente, ¿no? Creciendo, madurando, y que a los 25 años lleguen, te toquen la puerta, Savicevic, vente al Milan, que desde los 17, 16 y cada vez más jóvenes te tengas que ir a vivir a otro lado, ¿no? Eso es muy complicado, y en la madurez del ser humano, que al final se transforma en la madurez del futbolista, pues seguramente afecta al talento, ¿no? Que no deja de haberlo en esos países, cada vez compiten menos respecto a los equipos más tradicionales en Europa, ¿no? A nivel selección. Y también se modifica las elecciones al momento de que se naturalizan, vienen de otros países, por ejemplo Francia, que viene de África, en Alemania demasiado turco, y van modificando toda esta presencia o la forma de jugar, ¿no? El estilo de jugar. En Italia podemos ver jugadores como Balotelli o brasileños, ¿no? También. Sí, que en Italia, salvo Camoranesi, en Italia no han cuajado tanto, salvo el caso de Camoranesi, que fue campeón del mundo, pero Italia ha tenido oriundos de toda la vida, ¿no? Y Italia en el 34 ganó con 5 argentinos, creo, en el 38 también. Es algo mucho, claro que la cultura y la relación que hay entre Italia y Argentina es muy especial, ¿no? Más allá de la diferencia de idioma, hay una comunidad italiana y apellidos en común que hacen mucho más fácil la adaptación del argentino a Italia, como ocurre con Brasil y Portugal también. Entonces es normal que gente nacida en Brasil acabe jugando en la selección portuguesa, como Pepe Odeco, o que gente argentina acabe intentándolo en Italia, aunque salvo hay muchos que lo han hecho en los últimos años, pero es algo que ha sido constante a lo largo de la historia, ¿no? Pero está claro que sí, si hablamos de que cambia el estilo de fútbol de las selecciones con base a la materia prima que tiene, sí, Alemania es el mejor ejemplo, ¿no? Alemania no solamente por tener futbolistas de origen turco, como tú citas, que tiene muchísimos, ¿no? De distintos orígenes, al final lo que ha hecho Alemania es adaptarse a los tiempos, ¿no? Y si la globalización, y cada vez más, porque si la migración se disparó a partir de 2005, 2006, esos años, ¿no? Ya en 2000, ahora estamos viendo, ¿no? Chicos de 20 años, productos de esa inmigración que antes no existía en números tan importantes. Entonces, los chicos que inmigraron en 2000, las mujeres embarazadas que emigraron a Europa en 2000, pues ahora estamos viendo a los chicos que nacieron ya en territorio europeo, en los diferentes países, y tienen, sin ser nacionalizados, tienen derechos, ¿no? de nacionalidad como cualquier otro, y eso lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Porque cada vez ha habido más migración. Entonces yo no tengo los datos en mi mano, pero estoy seguro que si en 2010 hubo mucho más migración que en 2000,
Entonces, para 2030 vamos a tener muchos más chicos de 20 años, porque además todo va de la mano de que las élites ya no es como antes, ya no es como el origen del fútbol.